Bueno, y cerramos la tarde del lunes con la columna Derechos Humanos. Alejandra Santucho, bienvenida al piso, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juani? Bien, contento de tenerte. ¿Cómo Buenas estuvo tardes tu a la finde? audiencia también. Bien, por suerte. Bien, Bueno. trabajando, haciendo cosas, como siempre, ¿no? Trabajando siempre activa, nota en el Ágora Digital sobre el último tramo, que bueno, en realidad queda lo del 8 de abril, pero de lo que son los alegatos de la Fiscalía en la causa AAA, y ahora hay que esperar hasta el 8. Hasta el 8 y 9, que son las próximas audiencias. Allí queda prácticamente el pedido de penas. Una lástima que no se pudo extender un poquitito más el Ministerio Público Fiscal para terminar, para cerrar esa etapa, pero bueno, el tribunal no podía, así que bueno, será el pedido de pena el día 8, desde las 8:30 de la mañana. Lo pueden escuchar allí por la página de YouTube de la Audiovisuales de la UNS. Bien. ¿Qué tenemos para hoy, Ale? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de algo que fue un poco un hilo conductor en todos los documentos de los organismos de derechos humanos a lo largo del país, no solo los nacionales, sino también los nuestros, ¿no? Después del 24 me puse a leer todos los documentos que sacaron por el 24 y hay un punto específico que es el Poder Judicial. Pero antes, si me permitís, quiero dos perlitas dejar, ¿no? Que también nos dejó el 24. Un poco un sabor de algunas cuestiones que fueron pasando, y me voy a referir a lo local específicamente, que después del 24 hubo un par de perlitas que dejaron un poco de sabor a banalización de los derechos humanos, ¿no? De las políticas de derechos humanos y de los derechos humanos en sí. Una fue una nota en el diario local de la Nueva Provincia, de la editorial de donde, bueno, habló la editorial del dueño. La editorial del dueño, donde, bueno, refiriéndose al 24 de marzo, habló de errores de los dueños anteriores, o sea, los Mazot, y habló de que se solidarizaba con el dolor de las víctimas, o sea, nosotros, los organismos, ¿no? Bueno, y un montón de cosas más, que no las voy a desglosar, pero simplemente creemos que hubo allí una banalización y, bueno, por supuesto con una intencionalidad, ¿no? Que es actuar de otra manera, distinguirse de los anteriores, y nosotros, enseguida dijimos, bueno, por supuesto que lo que hubo no fueron errores, sino es un posicionamiento ideológico lo que tuvieron, y por algo están imputados por delitos de lesa humanidad, ¿no? Los dueños anteriores, y tampoco sentimos dolor. Nosotros el dolor lo transformamos en lucha desde hace muchísimos años, y lo que nos separa de este tipo de gente es justamente los posicionamientos ideológicos y la mirada y el país que desde ambos lados queremos, ¿no? Que son totalmente distintos. Y puedo agregar una sola que me parece que también que los distingue, la velocidad en la respuesta, porque este señor es dueño del periódico de hace 5 o 6 años ya. Sí, muy llamativo en un año electoral, y en donde, bueno, a esto iba, ¿no? En donde todo parece mezclarse, donde todos parecen ser políticamente correctos, y donde, bueno, ahora a todos les interesa los 30.000, y igual no, por supuesto nunca en ningún momento nombró el número 30.000, ¿no? No creo que le dé para tanto. Pero bueno, la otra perlita y banalización que me parece también un poquito más concretamente con lo que tiene que ver también con el juicio de AAA fue con esto de plantamos memoria. Bueno, hubo muchos que estuvieron plantando memoria, pero parece que en algún momento estuvieron desmemoriados. Y me estoy refiriendo específicamente al vicepresidente del PJ local, que se presentó en el juicio de AAA a declarar a favor de los imputados de asesinar al menos 24 compañeros y compañeras en esta ciudad, y se lo vio muy alegremente plantando un arbolito con el logo de los derechos humanos, diciendo que plantaba memoria. La verdad que es vergonzoso, es vergonzoso. Y bueno, la banalización, ¿no? Bueno, no banalicen, señores, sabemos quiénes son, no banalicen la memoria, no banalicen la lucha de los organismos, es casi, bueno, no sé, una vergüenza, me sale la palabra vergüenza, pero es mucho más, ¿no? Sí, y aparte una persona que se ha guardado en los últimos semanas, meses, desde estas declaraciones, dicen que no participa más de reuniones del PJ, raro que vaya a exponerse. Pero plantó un arbolito por la memoria. La verdad que podría plantar algo en la memoria suya, a ver si se acuerda, porque recordemos que nos dijo que no sabía que era la AAA, no se acordaba de nada, pero sí fue allí a defender a uno de los imputados y acusados. Llegó a decir que el día de hoy no sabía que... Estamos hablando de Hugo Álvarez, lo dije, ¿no? Sí, de Hugo Álvarez, que es vicepresidente o era, no está muy claro, del PJ local, y además es secretario adjunto de AEFIP,
el sindicato de AFIP, tanto en lo local como en lo nacional. Absolutamente. Bueno, vergonzoso. Dos perlitas que nos dejó el 24 que son para resaltar. Bueno, yendo específicamente a lo que tiene que ver, ¿no?, con motivo del mes de la memoria que transitamos a 45 años del golpe genocida, quería traer este tema que ha sido recurrente, como te decía, en todos los documentos, en todos los discursos leídos por los organismos de derechos humanos, ¿no? El tema de la justicia. Pero más específicamente a mí me gusta decir el tema del Poder Judicial, porque si no la justicia es otra cosa. Claro. Pero sí el Poder Judicial, que tiene muchas veces nombre y apellido cada uno de los integrantes de ese Poder Judicial corporativo, ¿no? El eje es la profunda crisis que está atravesando, digamos, el Poder Judicial y que quedó plasmada como una preocupación muy grande de todos los organismos. Quizá habría que hacer un raconto por ahí o una línea de tiempo para decir cuál ha sido la incidencia del Partido Judicial en todo el proceso de memoria, verdad y justicia. Cortito, por supuesto, pero para poder entender cómo el Poder Judicial ha incidido en las políticas de derechos humanos desde siempre, ¿no? Durante la dictadura y también durante los años previos de la dictadura, justamente estamos atravesando el juicio AAA y también allí lo podemos ver, sabemos que durante la dictadura y los años previos sabemos que el Estado fue partícipe, ¿no?, de este terrorismo de Estado. El Estado terrorista, bueno, sabemos que secuestró, torturó, desapareció, asesinó, robó bebés, ante la actitud cómplice y en muchos casos activamente partícipe de muchos de los miembros del Poder Judicial. Podemos, para ponerlo, para graficarlo específicamente en lo que tiene que ver con Bahía Blanca, porque me gusta traerlo a la realidad local, podemos hablar de el juez Madueño, que era el juez a donde todos los familiares de desaparecidos, madres, padres, hermanos, le llevaban los habeas corpus, que rechazaba sistemáticamente. Sus secretarios, Hugo Sierra, Gloria Girotti, todos imputados por delitos de lesa humanidad, ¿no? ¿Cómo funcionó ese Poder Judicial, por lo menos en lo local? En cada localidad, en cada lugar del país funcionaba de la misma manera, ¿verdad? Para graficar esto con datos concretos podemos recalcar que al inicio de la dictadura, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires dictó una resolución en la que recomendaba a los tribunales y jueces que en la tramitación justamente de los habeas corpus que recién te comentaba, se abstuvieran de pedir informes relacionados con las personas detenidas y o desaparecidas, ¿no? Bueno, había una reglamentación, una bajada de línea en cuanto a eso. Algunos excedían, ¿no? No solamente cumplían las bajadas de línea, sino que se excedían. Lejos de ser dejada sin efecto esta recomendación que fue bajada por la Corte Suprema de Justicia, recién quedó sin efecto, esto es sorprendente, recién quedó sin efecto en marzo del 2006. ¿No? Fue una cosa, ha quedado ahí archivada y seguramente no, pero esa ley de la dictadura, esa bajada de la dictadura de la Corte Suprema para los jueces, recién fue anulada y sacada de circulación el 15 de marzo del 2006, derogada directamente por la Corte de ese momento. O sea que de mínima rechazaban investigar y litigar a favor de las víctimas, ¿no? Por supuesto, y de máxima eran parte como los que nombré anteriormente. Un buen libro que habla de todo esto, sobre todo sobre la dictadura, que está muy bueno si alguno quiere ahondar, es un libro con muchísima información que habla sobre esto, es uno de Pablo Bolaski, que se llama Usted también, doctor. Es un libro muy interesante y específicamente habla de la participación del Poder Judicial durante la dictadura, ¿no? Una investigación muy completa. Usted también, doctor, se llama, de Pablo Bolaski. Al retorno de la democracia hubo, algunas cosas cambiaron, pero a mi modo de ver hubo más buenas intenciones que acciones concretas, ¿no? Para poder realizar un proceso preparatorio, al menos desde lo jurídico, que rápidamente fue derrumbado por las leyes de obediencia debida, punto final, y los indultos. Me refiero, por supuesto, el juicio a la Junta, ¿no? Lo que fue eso en cuanto al Poder Judicial. En este tramo de esos años, de los 80, de recién iniciada la democracia, es justo destacar, por supuesto, algunos actores muy importantes dentro del Poder Judicial.
nuevamente me voy a remitir a lo local, obviamente, y dos figuras que fueron fundamentales y que honraron el Poder Judicial de ese momento, que son el nuestro ex fiscal Hugo Omar Cañón y el juez Luis Cotter, ¿no? De acá, de nuestra ciudad, para sacarlos de este embrollo sí, y de sí, esto. sí, los ejemplos que vienen a mostrar la diferencia, justamente. Exactamente. Ya más cerca en el tiempo, ¿no? Para ir resumiendo, en mayo del 2017, durante el gobierno de la Alianza Cambiemos, la Corte Suprema, con Rosenkrantz, por supuesto, como el instigador principal de esta avanzada, quiso instalar un vergonzoso beneficio a genocidas por medio de lo que se conoció como el 2x1, ¿no? Bueno, el 2x1, ¿qué significaba? ¿Qué significa el 2x1? Que bueno, que los condenados por delitos de lesa humanidad, como por torturas, secuestros, asesinatos, desaparición forzada, violación, robo de bebés, podían reducir su condena a la mitad. Algo absolutamente inadmisible. Increíble. También para un partido que toma el punitivismo como bandera. Absolutamente, claro, por supuesto. Y aparte en 2017 estamos hablando, ¿no? Después de un periodo donde hubo una democracia que plantó las bases de memoria, verdad y justicia, y que, bueno, como se plasmó, por supuesto, después, fue tomado por la ciudadanía, porque, bueno, creo que no se recuerdan manifestaciones tan grandes como las en contra del 2x1 que hubo, ¿no? Incluyendo en nuestra ciudad. Acá en Bahía Blanca lo hemos charlado fuera del aire, y quien me decía lo mismo el otro día, no hablando de lo específico de Bahía Blanca, sino a nivel nacional y provincial, es Matías Moreno, subsecretario de Derechos Humanos. Charlábamos de esto y él también me decía, las movilizaciones más grandes, tocó una fibra muy sensible de la sociedad argentina. Todos lo vimos, ¿no? Sí. Salimos a la calle y veíamos caras que no vemos habitualmente en las marchas de derechos humanos, sino que, bueno, hubo un montón de gente que dijo, bueno, esto yo no quiero convivir con los genocidas. Más allá de algunos vericuetos que uno piensa, ¿no? Bueno, los genocidas igual después los van soltando un poco a cuentagotas. Claro, ¿no? pero era la imagen de que se venía una soltada masiva. Exactamente, y no fue tolerada, ¿no? El 2x1 formalmente es la ley 24390 que existió en la Argentina entre el 94 y el 2001, en que el objetivo era reducir la población carcelaria en su momento, ¿no? Que en gran parte estaba compuesta por personas con prisión preventiva, que también es importante ahondar en eso. Bueno, la prisión preventiva no tiene que ser eterna, y está bien que no sea así, ¿no? Claro. Tiene que ser ágil la justicia y tiene que condenar, y una vez que está firme, entonces sí poder. La prisión preventiva no está bien que sea eterna, ni siquiera. Claro. Exacto. Es una excepción. Exactamente. Bueno, un año y medio después del fallo a favor de la impunidad, que desató, bueno, por supuesto, como decíamos recién, ¿no? Una de las más enérgicas y plurales manifestaciones de repudio, la Corte Suprema, con 4 votos a favor y 1 en contra, resolvió dar marcha atrás, recién de un año y medio después, con el beneficio a los genocidas. El 2x1, bueno, eso, ¿no? Fue un quiebre, fue una bisagra que le prendió las luces también a la oposición y dijo, bueno, así de prepo no es, por acá no es, vamos a ver cómo podemos ir por otro lado, pero así no, el Poder Judicial. Sí. Bueno, siempre a lo largo de este proceso lo que nunca, por supuesto, claudicó fue la resistencia y la persistencia de los organismos de derechos humanos. En todo este raconto que yo estoy haciendo, siempre los organismos de derechos humanos en la calle y reclamando. Como comencé diciendo, hoy en día los organismos lo que más nos preocupa es la actitud y las complicidades del PJ en estas nuevas formas y nuevos métodos, ¿no? Decíamos en nuestro documento del 24, y voy a citar textual una partecita que habla de esto. El otro partícipe necesario para aplicar estas políticas neoliberales, tal cual como fueron necesarios para llevar adelante el genocidio en dictadura, es sin duda el Poder Judicial, que no son ni más ni menos que fiscales y jueces corruptos que, junto a los medios hegemónicos, permiten imponer modelos económicos para los cuales antes se necesitaban las dictaduras. Hoy con el lawfare les alcanza para encarcelar y perseguir de manera arbitraria a las y los opositores, ¿no? Y allí exigíamos libertad de todos los presos y presas políticas que tiene el país por persecución del lawfare, ¿no? Es por eso que
terminábamos esa frase, el pueblo argentino necesita con urgencia una reforma judicial de fondo para terminar con esta práctica nefasta. Necesitamos una justicia transparente, más humanizada y feminista. Eso era el tramito que leímos en el documento de Bahía Blanca, ¿no? Y que asombrosamente no nos ponemos de acuerdo con los demás organismos, y bueno, y el resto de los documentos todos más o menos tenían con diferente redacción las mismas preocupaciones y las mismas palabras, ¿no? Quiere decir que, bueno, hay una preocupación que nos atraviesa a todos los organismos del país de la misma manera, porque los padecemos, obviamente. En cuanto a los procesos de lesa humanidad, ¿no? Sí. Específicamente merecen, bueno, por supuesto, un capítulo aparte. Hoy la tardanza de los juicios de lesa hace que la condena casi en algunos casos pase a ser simbólica, porque en lo real tenemos que decir que hay muy pocos genocidas condenados que están en cárceles comunes, son muy pocos, es un porcentaje ínfimo, y la gran mayoría está con prisión domiciliaria. Los controles, bien, gracias, ¿no? Con controles muy laxos o nulos. Solamente aquellos que tienen el sistema de la tobillera, que son los últimos, no los que fueron presos primeros, ajá, sino porque por una cuestión burocrática, ¿no? Los últimos condenados, a esos directamente ya había que ponerles la tobillera. Entonces, bueno, a veces vemos en las notificaciones que nos llegan a la querella que, bueno, a tal o a cual hay que ajustarle la tobillera porque se aleja por la casa y le suena. Bueno, entonces eso es el único control en los nuevos. En los que están de antes no hay controles, prácticamente, ¿no? La impunidad biológica convierte en impunidad estos procesos. Son los tribunales y juzgados los encargados de acelerarlos, ¿no? Por supuesto, las causas duermen en distintos estamentos judiciales, casación y la misma corte sin que les pronuncien sentencias definitivas para dejar firmes las condenas, y los genocidas mueren impunes. O sea, en este momento tenemos juicios, pero no tenemos castigo, y el Poder Judicial es el responsable. Un capítulo aparte, por supuesto, de todo esto, de lesa, merecen los civiles, ¿no? ¿Qué tema? Imputados por delitos de lesa humanidad. Allí la acción es prácticamente nula. No tenemos prácticamente civiles imputados por delitos de lesa humanidad que el Poder Judicial haya avanzado en su condena. Nuestro caso emblemático, por supuesto, trayéndolos a la ciudad y con algo que empecé la columna, es la causa Mazot. La causa Mazot, Vicente Gonzalo Mazot, el ex dueño de la nueva provincia, está imputado por delitos de lesa humanidad, y allí está durmiendo el sueño de los justos. Sí, en un limbo jurídico. En un limbo jurídico absoluto, ¿no? Pero bueno, hay que decir, tardaron 5 años la Corte en devolver, casi 5 años, 4 años largo, en devolver